Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paz de Allah esté con todos vosotros, estimados amigos y amigas. Una de las grandes enseñanzas que encontramos en la historia del Islam es cómo personas que vivían en el dhulumat, personas que vivían en las tinieblas del extravío, fueron capaces, con la luz de la fe, de cambiar absolutamente sus vidas. Y no solo de reformarlas, sino de llegar a ser modelos y maestros para las generaciones posteriores de los musulmanes. Estas personas fueron los sahaba, los compañeros del profeta, aquella generación que fue elegida por Allah no solo para auxiliar y ayudar al profeta Muhammad, la paz sea con él, en la transmisión del mensaje, sino que ellos luego fueron también maestros y fueron referencia para todas las generaciones venideras de los musulmanes. Todos ellos se formaron en la escuela profética, tuvieron el mejor de los maestros y por ello ellos fueron los mejores alumnos. Ellos son la mejor generación, pero no porque fuesen superhéroes o fuesen personas fantásticas o sobrenaturales, sino porque conocieron correctamente el Islam, practicaron el Islam bajo la supervisión del mejor de los maestros y porque además en ellos se dieron una serie de cualidades en toda una generación que luego no se iba a encontrar a lo largo de la historia en ningún lugar. Y cada uno de estos sahaba, cada una de sus historias es particular, es singular, cada una de ellas nos ofrece una enseñanza distinta. En este caso hoy, en este capítulo, vamos a hablar de Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr era una persona de Meca que estaba enemistada contra el Islam. Y además él era el Khatib, él era el portavoz de Quraysh, era una persona muy eminente que tenía una posición de rango entre la sociedad árabe, concretamente entre los dirigentes de Quraysh. Y él participó en varias batallas contra el Islam. En la batalla de Badr fue tomado cautivo y como era conocido por sus discursos contra el Islam y su enemistad hacia los musulmanes, en esa batalla que fue cautivado y fue cogido cautivo, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an propuso acabar con él. Incluso llegó a decir, ojalá te arrancase los dientes para que no pudieses insultar más y maltratar a los musulmanes como haces, porque les insultas y les malsinas. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era esa misericordia enviada por Allah y que vino a enseñar esa misericordia, porque a veces los sahaba también respondían desde esa actitud como les quedaba cosas de la época del Jahiliya, de contestar y de responder a veces de manera exacerbada. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa misericordia procedente de Allah, procedente de Dios, le dijo, no Omar, puede que un día Suhail haga algo con lo que tú estés complacido. Le dijo eso, puede que Suhail un día haga algo que tú estés complacido. Fijaos bien que Suhail acababa de ser tomado cautivo de las tribus, de la tropa en la que acababa de terminar una batalla, en la batalla de Badr, en la que había salido victorioso el ejército musulmán. Podía haber hecho lo que quisiera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con él. Sin embargo, no solo les dio la libertad, sino que además le dijo a Omar, puede que Suhail un día haga algo de lo que tú estés complacido. En el año 6 de la Égira, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam partió de Medina con unos 1.500 personas en las que había hombres y mujeres para realizar
la peregrinación. Y en un momento del viaje acampó en un territorio que de ahí va a tomar su nombre un pacto muy conocido, era el Hudaybiyah. Cuando acamparon allí, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envió a Uthman a Quraysh para informarle de que el profeta tenía la intención de hacer la peregrinación. ¿Qué pasó? Que Quraysh, por su parte, envió a su portavoz, envió a Suhail para negociar con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mientras tanto, allí también fue donde se hizo lo que se llamó el Bay'a, el pacto de obediencia debajo del árbol que nos menciona incluso el Sagrado Corán. Entonces, allí llegó Suhail, fue recibido cordialmente como un emisario con el que se iba a negociar con la tribu de Quraysh, que eran los que dirigían Mecca. Y tras largas negociaciones se llegó a un acuerdo en lo que se llamó Sulh el-Hudaybiyah, el pacto de el Hudaybiyah. Y aquí lo bonito fue cómo se llevó a cabo cómo se registró, ¿no? Y cómo se quedó plasmado ese pacto. Entonces el profeta Muhammad, la paz sea con él, llamó a Ali ibn Abi Talib para que fuese el escriba de ese pacto, Sulh el-Hudaybiyah. Entonces el profeta le dijo a Ali, empieza a escribir, y dijo, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente. Entonces Suhail, que también era muy inteligente, muy listo, dijo, no conozco esa expresión, no conozco esa frase, quítala. Pon mejor Bismika Allahumma. Entonces el profeta dijo, de acuerdo, lo acepto, Bismika Allahumma. Luego el profeta siguió dictando y le dijo a Ali, esto ha sido lo que se ha acordado entre Muhammad, el mensajero de Dios, y Suhail ibn Amr. Entonces Suhail se opuso, dijo, no lo acepto. Dijo, si yo aceptase que tú eres el enviado de Dios, yo no lucharía contra ti. Escribe en su lugar Muhammad ibn Abdillah. ¿Te parece bien? Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era también un gran negociador, dijo, me parece correcto, porque yo soy Muhammad ibn Abdillah. Y así se escribió ese pacto. Y como todos sabéis, en el año 8º, no duró mucho tiempo, era un pacto que iba a durar normalmente 10 años, en el que no había haber agresión por ninguna de las partes. La gente de Quraysh rompió ese pacto. Bueno, Suhail, luego, cuando los musulmanes tomaron Mecca, Suhail fue de la gente, junto con Abu Sufyan y otros líderes de Quraysh, quienes entraron y aceptaron finalmente el Islam. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleció, todos nos acordamos y conocemos el magnífico discurso que dio Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu cuando salió, cuando la gran conmoción invadió Medina al escuchar que el profeta sallallahu alaihi wasallam había fallecido. Incluso Omar, que tenía ese gran temperamento y que como ser humano no podía concebir que el profeta hubiese fallecido, salió, tenía esa fuerza y decía, quien diga que Muhammad ha muerto, le pego, ¿no? Esto incluso le puedo hacer cualquier cosa. No puede decir eso, ¿no? Que Muhammad ha fallecido. Entonces Abu Bakr, que tenía una gran templanza, salió y dijo sus famosas palabras. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Dice, aquel que estuviese adorando a Muhammad, que sepa que Muhammad ha muerto. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Y aquel que estuviese adorando hasta ahora a Allah, que sepa que Allah es el vivo, que nunca muere. Entonces, en ese momento, Omar supo que el profeta sallallahu alaihi wasallam había fallecido. Y luego esas palabras, porque continuó hablando Abu Bakr, esas palabras llenaron de sosiego a los musulmanes. Sentían la gran pena de haber perdido al profeta, la paz sea con él, tenían esa tristeza de ese vacío que iba a quedar y que sabían que a partir de entonces había una gran responsabilidad con la que tenían que cargar, pero esas palabras de Abu Bakr as-Siddiq fue un bálsamo de sosiego que tranquilizó
en parte pues, los espíritus de los musulmanes. ¿Qué pasó? Aquí hay una anécdota que muy pocas veces se suele decir, que claro, la noticia del fallecimiento del profeta también llegó a Mecca, no solo a Medina, también llegó a Mecca, que era su ciudad natal, Mecca. Y llegó la noticia, y cuando llegó la noticia ocurrió lo mismo. Todos los musulmanes se sintieron desconcertados. Y entonces, ¿quién fue el que salió a la gente a dar un discurso para tranquilizar a los musulmanes? Fue precisamente Suhail ibn Amr, aquel de quien el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a Omar cuando fue preso y tomado como cautivo, cuando le dijo: ya Omar, puede que Suhail un día haga algo por lo que tú estés complacido. Y así fue. Cuando Omar supo de las palabras que había dicho Suhail para sosegar y tranquilizar a los musulmanes en Meca, se acordó de las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces se emocionó y se conmovió. Esta historia, como muchas otras más, nos enseña que siempre tiene que haber esperanza en la persona, que una persona, por muy alejada que esté del buen camino, por muy alejada que esté del buen carácter, siempre hay una puerta a la esperanza, porque somos seres humanos y si nosotros somos creyentes no es debido a nuestras acciones o porque somos personas de excelencia, sino porque hemos recibido la bendición por parte de Allah y es Él quien nos ha agraciado con la fe. Por eso pedimos a Allah que nos siga agraciando con la fe y que nos siga ayudando para mantenernos en el camino que nos concederá la felicidad en este mundo y en el otro. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Oh